11:1 a la letra dice así: y un pueblo que se va con Cristo dice, amén, aleluya, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Padre, en el nombre de Jesús oramos, Señor, que usted ministre, Señor, de su presencia, Señor, que sea usted hablando, Señor, y que sea usted, Señor, trayendo su palabra, Señor, a través de mi boca, Señor, para que salga, Señor, a través de mis labios. Use mi boca, use mi lengua, use mi cuerpo, Señor. Espíritu Santo, haga su obra. Padre, en el nombre de Jesús oramos, Señor, que en su nombre, Señor, sea reprendido todo espíritu, todo lo que se opone, Señor, a su palabra, todo lo que se opone a su iglesia, todo lo que ha querido levantar, Señor, guerra, o ha querido, Señor, estorbar o dañar o lastimar, Señor, a cualquier miembro de la congregación. Señor, sea usted, Señor, respaldando, no sea usted defendiendo, no sea usted levantando su mano poderosa, Señor. Y sea usted, Señor, obrando en todo momento, Señor, porque creemos en usted, porque hemos puesto nuestra confianza en usted. Haga, Señor, que nuestra fe, Señor, sea aumentada cada vez más. Derrame, Señor, de su presencia, derrame de su espíritu, Señor, y sea usted, Señor, exaltado siempre y por siempre, Señor, en nuestras vidas, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. ¿Quién vive? ¿Quién vive? Y a su nombre y a su pueblo. Dale un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Tome su lugar. Sea bienvenido. Gloria a Cristo. Fíjese cómo la Escritura habla de la fe. La palabra fe de la que acabamos de leer, de la que menciona ahí, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. La fe, la palabra de la raíz, específicamente, en esa parte, tiene un significado, hermano. Y ahorita se la voy a leer. Hebreos 11, donde habla de la fe, la traducción de fe significa pistis. Y la palabra pistis tiene un significado, tiene una letra que significa esto. Significa, hermano, persuadirse, tener la credibilidad, la convicción moral. Fíjese, está hablando no de algo que te fue enseñado, si es algo que tú tienes y que tú decidiste, es una convicción moral. La convicción moral de la verdad, de un punto religioso, de la veracidad de Dios, del maestro, de un maestro religioso, especialmente la confianza en Cristo para salvación, la constancia en la profesión, por la extensión en el sistema de la vida, del evangelio, de la seguridad, la creencia, creer, fe y fidelidad. Específicamente me impacta que la palabra fe significa fidelidad. Entonces tú y yo tenemos que orarle al Señor que nos enseñe a ser fieles en todo. Por eso es que una persona cuando asiste a la iglesia se le llama fiel o feligrés, que significa una persona que asiste, alguien que es fiel, ¿sí? Alguien que tiene fe, eso significa. Amén. Pero algo que ha estado sacudiendo a las generaciones, algo que ha estado moviendo a la nación, algo que ha estado moviendo al mundo entero, que ha estado moviendo a las iglesias, es la incredulidad que está pasando en la gente que tiene fe, en la gente que dice tener fe. No es de extrañarse porque en Apocalipsis menciona de los tibios, ¿verdad? En Apocalipsis menciona en específico que el Señor dice que a los tibios los vomitará. Quiere decir que una persona que formó parte
del cuerpo de Cristo y dejó de serlo, fue una persona que pasó a ser tibio. ¿Cómo podría influenciar o cómo podría afectar eso en nuestras vidas? En cómo nosotros darnos cuenta. Regrésese un poquito ahí en Hebreos 10, pero vaya ahí conmigo a Hebreos 10, 37. Y dice ahí en Hebreos 10, 37. Porque aún un poquito, y el que ha de venir, ¿qué dice? Vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradare a mi alma. Pero nosotros no somos ¿de qué? De los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Fíjese cómo el Señor se presenta al pueblo de Israel, cómo Él viene, los rescata, cómo Él viene a seleccionar a un pueblo, cómo todo nace desde que el Señor le habla a Adán, a Eva, les da indicaciones, les dice lo que no tienen que hacer, ellos lo hacen, ellos se salen del lugar donde les había dado, les dijo, no comieres de ese árbol. Ellos fueron y lo hicieron. El Señor se presenta, usted ya conoce la historia, se presenta y les dice, ¿dónde estás? Sigue avanzando la historia, sigue pasando, el Señor queriendo entablar una conversación y depositar la fe en alguien, depositar su confianza en alguien, en poderle dar a alguien el decir, tú eres mi encargado. Amén. Cómo empieza a pasar el tiempo y después pone él su mirada en Abraham. Y le dice, sal de tu tierra, tu parentela. Pero Abraham se lleva a Lot. Y aquí sucede algo de donde tenemos que hacer hincapié. Porque después de que Lot se aparta de Abraham, es fundada un pueblo llamado Sodoma y Gomorra. Y el Señor Jesucristo dijo que cuando Él viniera sería como en los tiempos de Lot. Que cuando Él viniera sería como en los tiempos de Noé. ¿Por qué le hago hincapié en esto? Porque nosotros podemos ver que las grandes ciudades, podemos ver que el mundo entero se está depositando la fe en una creencia feminista y en una creencia homosexual. Y todo está inclinado hacia allá, de tal manera que están queriéndole quitar la credibilidad al hombre en todos los aspectos. ¿Sí? Y ¿cómo tú poderle hablar a una persona que vive en la ciudad de Sodoma y Gomorra? ¿Usted cree que Sodoma y Gomorra no escucharon a Lot? Sí, sin duda, porque dice que Lot era un varón temeroso de Dios. Y dice la Escritura que era un pregonero de justicia. Entonces Lot predicaba, pero el pueblo tenía los oídos cerrados. Pero hay una característica, hay algo que marca, hermano. Cuando dice que descienden los ángeles, y entonces gente del pueblo se acercó y le dijeron, ¿quiénes son esos? Tráelos para que pasemos la noche con ellos, los conozcamos, estaban hablando de intimidad, y pasemos la noche con ellos y contigo. Entonces quiere decir que a pesar del mundo perverso, a pesar de la ciudad perversa, Lot se había guardado, hermano. Por eso es que el Señor lo ve con agrado. Amén. Nosotros podemos darnos cuenta de cómo la gente está siendo señalada, la gente que cree en Cristo, por su fe, empiezan a ser señalados, pero la fe de la persona empieza a menguar por circunstancias de la vida, empieza a menguar por su diario vivir,
por las pruebas que le han venido, por afectaciones a su cuerpo, afectaciones a que su alma se sienta quebrantada. Cuando dice la Escritura que el Espíritu está presto, este siempre va a querer, siempre está dispuesto. Pero tú y yo tenemos que entender que tú y yo fuimos los que fuimos escogidos por el Señor porque Él ha querido depositar su confianza en ti. El decir, Él es mi hombre fiel, Él es mi hombre fiel, ella es mi hombre, es mi mujer fiel, ella es mi mujer fiel. Amén. En quien ha querido poner esa confianza. Si el mundo está cerrado a eso, tú y yo tenemos que entender que dice que sería como en los tiempos de Lot. Entonces el Señor llegó el momento en que mandó fuego sobre Sodoma y Gomorra. Pero ¿por qué ellos tuvieron que ser juzgados o tuvieron que ser enjuiciados, hermano? Porque fue el Señor el que lo decidió. Usted y yo tenemos que entender algo y quiero hacer un paréntesis en esto. Tú y yo muchas veces hemos vivido enjuiciando a la gente o levantando juicios sobre la gente en lugar de enfocarnos en hacer lo que Cristo nos ha mandado. Vemos a la gente que está haciendo algo y de repente decimos, eso está mal. Volteamos a ver a alguien y decimos, él está haciendo malo. Él está haciendo esto, él está haciendo lo otro. Hermano, usted y yo lo hacíamos. Usted y yo vivíamos en ese mundo. Y no nos importaba. Y algunas cosas ni siquiera las sabíamos que las hacíamos. Amén. ¿Qué le estoy diciendo con esto? Que el juicio es de Dios, no tuyo y mío. Por eso es que la gente se ha ido a la otra parte en la que cuando tú empiezas a decirle, a reprenderle conforme a la palabra, porque Dios te lo mandó, y entonces viene la palabra que tan mencionada hemos escuchado, ¿verdad? Que te dicen, no juzguéis. Nada tiene que ver al que tú te enfoques en las cosas de Dios y esperes a que el Señor te mande a dar una palabra. Y no vivir señalando a la gente, porque entonces tú estás enjuiciando y dice la Escritura, ¿quién te ha puesto por juez? Esa es la otra parte. ¿Por qué le estoy enseñando esto? Porque es algo que tú y yo tenemos que entender en que ni siquiera estás viviendo en paz y ni siquiera estás viviendo para Cristo. Llega el momento en que la gente empieza a estar en una etapa de religiosidad y no vive. Quisiera explicarte algo. No, para nosotros comer carne, una vaca, matarla y comérnosla, está bien, ¿verdad? Es correcto. Y en Medio Oriente es un pecado. ¿Te fijas? ¿Cómo poder llegar a un equilibrio para que él creyera en Cristo? Pablo fue lo que hizo. Pablo hizo lo que te estoy mencionando. Quiere decir que entonces Pablo dejó de comer carne para poder hablarle a esa gente. En cambio tú y yo le diríamos, no, es que comer carne no es malo. Y nos vamos a comer media vaca delante de él en su cara. Y lo único que hicimos fue lastimar su corazón. Y lo único que hicimos fue enjuiciarlo. ¿Tú conoces la verdad? Sí, pero él no. ¿Cómo podemos ganarnos esa alma para Cristo? ¿Cómo poder hacer que él sea un fiel creyente? ¿Cómo poder ser y lograr que él sea un discípulo tuyo? Porque tú sigues a Cristo. Amén. Imagínate que tú le tuvieras que decir a alguien, sígueme a mí, porque yo te voy a llevar a Cristo. ¿Y en verdad lo estás haciendo? ¿Y en verdad tu camino final es Cristo? Lo que tú estás haciendo encamina a Cristo. Esa es tu morada celestial. Amén. ¿Por qué te digo esto? Porque hemos vivido de una forma en la que no nos hemos fijado que el mundo se está perdiendo. Para aquí no es un pecado
Perdón, aquí está bien que usted tenga una mujer. Allá en Medio Oriente es cuestión de burla que usted tenga solamente una mujer. Ellos pueden tener 10, 20, ¿sí? Y no está mal. Pero nosotros al verlo y saber lo que dice la Escritura decimos, eso está mal. Pero él tiene su contexto. Él sabe cómo está llevando su vida y él cree que es la forma correcta. ¿Cómo tú y yo vamos a hacer que ellos nos miren? ¿Estamos dispuestos a soportar? ¿Estamos dispuestos a ser nosotros los enjuiciados en lugar de ser los enjuiciadores? Eso es fe. Pablo lo hizo, hermano. ¿Está conmigo? Vaya conmigo a 2 carta a Corintios. Y vaya conmigo a 2 carta a Corintios 5. Amén. Y dice ahí, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna, ¿en dónde? En los cielos. Por esto también gemimos deseando ser, ¿qué dice? Revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos. Para que lo moral sea ¿qué? Absorbido por la vida. ¿Quién es la vida? Cristo. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos y no ¿qué? Andamos por fe y no por vista. Y dice que mientras que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. ¿Usted se quiere ir con Cristo? ¿Sí? Algún día va a tener que entregar este equipo, este cuerpo. Pero que cuando se llegue ese momento, sea el momento en el que usted fue hallado en santidad. Ruegue al Señor todos los días, porque su vida halle gracia delante de Él y halle misericordia delante de Él. Todos los días. Amén. Eso es fe. Fe no solamente es decir, no, yo si me muero me voy con Cristo. Hermano, dice que los justos con dificultad se salvarán. ¿Por qué le estoy hablando de esto? Porque usted y yo estamos encargados, hermano, ha sido depositada una confianza en ti y en mí para que hablemos con denuedo, para que hablemos con autoridad, para que las cosas sucedan, para que el Señor nos respalde, para que el Señor glorifique su nombre en nuestras vidas, para que el Señor hable en nuestras vidas, para que nosotros podamos hablar a los demás con denuedo y con autoridad. No callando. No menguando, no restando. La palabra dice que nuestras armas no son carnales, sino espirituales y poderosas en Dios para derribar fortalezas. Es por eso que tú y yo tenemos que siempre confesar la Escritura. Siempre. No solamente levantarnos y decirnos, ay, gracias Dios. Sino usted y yo decir, gracias Señor por la victoria que me va a entregar hoy. Señor, exalto su nombre, Señor, glorifico su nombre. Gracias porque me dejó, Señor, un año más. Gracias porque tengo un día más. Gracias, Señor, porque puedo respirar. Gracias, Señor, porque tengo esto. Yo reprendo toda enfermedad, echo fuera toda enfermedad de mi vida. Yo soy sano en el nombre de Jesús. Y de repente tú empiezas a orar así y te viene una gripita y te sientes mal y quieres desistir. ¿Cierto?
Y entonces tú dices, pero acabo de orar para reprender la enfermedad. Hermano, si tú y yo somos hombres y mujeres de fe, ¿dónde crees que te va a querer atacar el enemigo? Con una enfermedad para que mengue tu fe y entonces tú digas, ¿dónde está Dios? ¿Qué hice mal? ¿Qué estoy haciendo mal? Hermano, usted y yo tenemos que entender algo. Cuando usted cambie y quite ese concepto religioso de estar enjuiciando, usted se va a llegar a dar el momento y a darse cuenta que está el Señor en nosotros y que tú y yo no hemos dejado de ser pecadores, pero hoy somos pecadores justificados con la sangre de Cristo. Hay una gran diferencia. ¿Está conmigo? ¿A qué me estoy refiriendo con esto, hermano? Que es algo que tú y yo tenemos que depositarle en Él y eso es la fe. Amén. Esa es la fe. Porque por fe andamos y no por vista. ¿Qué es lo que estaba pasando? Quisiera explicarle algo. Cuando el pueblo de Dios estaba siendo reprimido por Faraón, y el domingo le explicaba algo de esto, le enseñé y le mencionaba cómo el Señor avergonzó a cada uno de los ídolos, a cada gigante que tenía al frente, porque era el pueblo escogido de Dios, pero ellos estaban temerosos a decir, es que el Dios de la tierra, de los egipcios, nos va a dañar, nos va a lastimar. El Dios de las aguas de los egipcios nos va a lastimar. El Dios de esto, el Dios del otro, el Dios de la oscuridad, nos va a lastimar. Y el Señor los avergonzó para aumentar la fe del pueblo de Dios. Para que ellos se dieran cuenta que Él es Jehová de los ejércitos. Y dice la Escritura que no hay otro Dios. Amén. Y entonces la fe de los israelitas fue aumentado en fe. Fue aumentado, hermano, su presencia del Señor en la vida de ellos. Aquellos sus ojos fueron puestos en Él. A decir, Él es Jehová de los ejércitos. Y se invirtieron las cosas de tal manera que aún la Escritura dice que había rumores de que se decían entre el pueblo y decían, de verdad, el Dios de los israelitas es un Dios que habla, un Dios que escucha. Él es el Dios de los dioses. Hermano, pero imagínese, la Escritura dice que el Señor les dio la indicación al pueblo que no se llevaran las costumbres de los israelitas, de los judíos, de los egipcios, perdón, que no se los llevaran los israelitas. Y no hagas lo que hacían los pueblos paganos, y no hagas esto conforme a las costumbres que tenían. Y el Señor se lo repitió una y otra vez. ¿Por qué? Porque sin duda salieron egipcios siguiéndolos a ellos para vivir con ellos, por quienes habían visto quién era Jehová. Amén. ¿Por qué le hablo de esto, hermano? Porque es lo que tú y yo tenemos que entender. Que el Señor en esta generación está queriendo depositar a quien hable a esos pueblos perdidos. A los egipcios, a Sodoma y Gomorra. Usted salga y hable. Vaya y párese en el centro. Y que ya lo hemos hecho y usted lo ha vivido. Pasa la gente burlándose de ti. Guadalajara se ha convertido en eso. Usted sabe que muchas gentes de otras partes del país vienen a vivir aquí. Por eso precisamente. Y entonces, ¿usted es Lot o la mujer de Lot? Porque la historia ya la sabe. Amén. Pero ¿dónde está tu confianza?
¿Dónde está tu fe? Vaya conmigo a Gálatas, un poquito para adelante, unos libros adelante, y vaya conmigo a Gálatas 3. Y vaya conmigo a Gálatas 3:10. Amén. Y dice ahí, porque todos los que dependen de las obras de la ley, están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no perteneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y por la ley, ninguno se justifica para con Dios. Es evidente que el justo, ¿por qué dice? No le escuché. ¿El justo qué? Por la fe vivirá. Solamente vivirá en su vida cotidiana, porque hoy la gente tiene fe para decir, Señor, que me alcance lo que traigo en el bolsillo para pagarle a la cajera en Soriana. Eso es fe. Eso es donde ellos han depositado su fe. Eso no es lo único, eso no es para lo que Dios nos ha mandado. Porque se nos haya enseñado ese evangelio en el que te dicen, Cristo pagó por ti. Tus deudas están pagadas, pero se refieren a cosas financieras, de prosperidad. Hermano, la escritura se refiere primero a lo espiritual. Amén. No se está refiriendo a como están citando ellos. No se está refiriendo a como hemos escuchado. Se está refiriendo a que tú y yo tenemos, dice, el justo por la fe vivirá. ¿Qué se está refiriendo eso, hermano? A que eso es lo que tenemos que creer y sentir en nuestra alma, en nuestro espíritu. Amén, siga conmigo, sigamos ahí. Dice el 12, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas, vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros. Maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente no dice, y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es de Cristo. ¿Qué está diciendo Pablo aquí, hermano? Que no está diciendo a las simientes, sino está diciendo a tu simiente, a los que creen, a los que son hijos de Abraham, son constituidos hijos de fe. Amén. Ok. Vaya conmigo al libro de Mateo 10. Mateo 10. Vaya conmigo a Mateo 10:5. Amén. Y dice ahí, a estos dos envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos
se ha acercado. Quisiera preguntarte esta noche. Tú eres un discípulo del Señor. Tú eres como uno de esos 12. Y el Señor te dice hoy en esta noche que por camino de gentiles no vayáis y en las ciudades samaritanos no entréis, sino que id antes a las ovejas perdidas de Israel, de la casa de Israel, yendo y predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. ¿A qué se referiría Jesús en esta noche si te lo estuviera diciendo a ti y a mí? ¿A quién tendríamos que predicarle? Por eso yo les he dicho y he insistido una y otra vez. Hoy es necesario predicar y evangelizar a los evangelizados, al pueblo de Dios. ¿Por qué, hermano? Porque hoy la gente, cuando llega a escuchar una prédica o llega a la iglesia, si el tema no es de relevancia para por su percepción o su juicio, dice, oh, hoy estuvo aburrida la prédica, ni la entendí. ¿Por qué, hermano? Porque nos hemos dejado de interesar de Cristo. Cuando una palabra suya nos salva, cuando una palabra suya nos sana, cuando una palabra suya nos restaura, una sola. Siempre usted ruéguele al Señor antes de venir a la iglesia diciéndole, Señor, ¿cuál es la palabra que tiene para mí hoy? Una sola. Tal vez en esta noche la palabra que tú y yo tenemos que llevarnos es fe. Y es la palabra más pequeña que existe en toda la Biblia. Fe. Y tal vez si yo te preguntara, hermano, ¿tienes fe? Tú me vas a contestar, sí, pastor. Hermano, la fe de nuestra vida, no nos damos cuenta que tenemos fe hasta que no somos probados en la situación. Hasta que no eres llevado a la circunstancia. ¿Sí? Hasta que no pruebas que tanto sabes de lo que te ha sido dado. Amén. Mire, es como ir a una ciudad donde no hablan tu idioma. Y me pasó algo, hermano. Hace tiempo, cuando el Señor nos llevó a los Estados Unidos, yo había ido a la ciudad de Texas. Había ido a California, pero siempre me habían acompañado. Iba gente, ellos hablaban por mí, ellos preguntaban y yo nomás los escuchaba y pues gloria a Dios. Y de repente, hermano, fuimos a Texas y en Texas la gente está obligada a hablar español e inglés. Entonces, si tú le hablas en español, te contesta en español. Si le hablas en inglés, te contesta en inglés. Pero resulta, hermano, que el Señor nos lleva y llegamos a California y yo dije, pues nos vamos nosotros solos. Yo dije, ya hay una apertura, ya no está la opresión tanto sobre el latino, sobre aquel que habla español. Dije, va a ser lo mismo. Sorpresa, hermano. No fue así. Cuando llegué a California, la gente se avergonzaba de hablar español. Y entonces le hablabas tú y le preguntabas en inglés, mocho, pocho o en español, y la gente no te contestaba aunque te entendiera. Y me di cuenta que hablaba más inglés yo del que yo creía. Del que yo creí que yo había aprendido en la escuela. Ya me tuve que dar cuenta que ya era necesario de perdida llegar por necesidad y por hambre, tener que decirle one hamburger. ¿Sí? Y que si me preguntaba si me le ponía queso o si me le ponía capsu, yo solamente contestaba one hamburger. Amén. ¿Por qué te explico esto y por qué te platico esto? Porque hasta que no estuve en la situación me di cuenta de ser forzado. ¿Qué tanto hay dentro de ti? En lo espiritual, hermano, hasta que no eres presentado a una situación. Y en lo espiritual, si yo te lo explico,
Pablo va y predica. Y cuando llega a predicar, dice que estaba predicando y que de repente de una ventana un hombre se cayó y se murió. Y Pablo fue a orar por él y el Señor lo resucitó. ¿Cómo Pablo tuvo que ser metido a esa situación y experimentar? Quiere decir que ahí fue aumentada la fe de Pablo. Él pudo haber dicho, ya se murió, gloria a Dios, el Señor se lo llevó, estaba escuchando, estaba aquí escuchando la prédica. Y el por qué no poner a prueba para lo que el Señor te diseñó. Amén. Es como un médico en un hospital, ver que un paciente se le muere, cae en paro y no intentar darle reanimación. Qué ilógico, ¿verdad? Que él haya tenido que estudiar para eso, él haya sido preparado para eso y no hacerlo. Es lo mismo en tu vida y mi vida. ¿Cómo darte cuenta si no estás metiendo las manos a la obra? Es necesario meterlas ya. Es necesario darle reanimación a muchos que están muertos allá afuera. A muchos que están muriendo de los que conoces. A muchos de los que se han muerto y no hemos hecho nada. Pastor, pero mejor explicado. Hermano, ora por ellos. Ora por los que se fueron. Comienza a orar por ellos. Comienza a pelear fervientemente por los que se fueron. Comienza a pelear fervientemente por aquellos que conocieron, que a lo mejor nunca se congregaron en esta iglesia, pero que tú sabes que eran cristianos. Aquellos que tú sabes que se dicen cristianos y tú sabes que se están perdiendo, que no viven la santidad, que no están buscando a Cristo, que sabes que si viene Cristo aquí se van a quedar. Pelea por ellos. Comienza a dar reanimación. Amén. Señor, yo no sé qué vaya a hacer usted. Yo no sé, lo único que yo sé es que usted es grande y poderoso. Así que, Señor, yo le pido por la vida de ese varón, por la vida de aquella mujer. Y ahí usted esté orando. Apártese usted para con el Señor un día de perdida a la semana. Que ese día no sea para una petición de oración suya, una oración en específica suya, sino una oración para pelear por las ovejas perdidas. Yo se lo he explicado y yo se lo dije, que un día que yo estaba desanimado y que yo le estaba rogando al Señor, le decía, Señor, ¿en verdad te agrada lo que yo hago? ¿En verdad te agrada lo que yo estoy haciendo? Yo no sé si te agrada lo que yo estoy haciendo, a lo mejor lo estoy haciendo conforme a mi carne y no te agrada y yo no sé. Y el Señor hace que una persona me llame desde Brasil, me da la palabra que ni me conocía. Hermano, así es lo mismo. Usted comenzará a orar y tal vez cuando usted esté orando el Señor le diga, el Espíritu de Dios te lleve y comiences tú a orar por alguien. De África, de Sudáfrica, de Argentina. Amén. Yo tenía a un contacto, hermano. Y sentí ese fuego de Dios por mandarle un mensaje. Lo busqué entre mis contactos de WhatsApp y ya no estaba. Y lo busqué por Facebook y le mandé un mensaje. Le dije, ya no tengo tu WhatsApp. Me lo mandó. Y cuando me lo mandó, le dije, el otro día yo tenía un fuego de Dios intenso por quererte dar una palabra y es por eso que te busqué y por eso que necesitaba tu WhatsApp. Y se lo mandé y le dije, tú puedes, no bajes las manos, Cristo viene. Imagínese usted que tal vez usted está muriendo. El enemigo te ha golpeado, te ha maltratado, te ha humillado, te ha pisoteado, te tiene con el pie en el cuello, te está amenazando, te está diciendo que te va a matar, que te va a quitar la vida, que tú no eres nada, tú no eres nadie. Y de repente usted mira hacia el cielo y le dice al Señor, yo necesito de ti, Señor Jesús, defiéndeme. Y el Señor manda a un guerrero que te diga, tú puedes.
Por eso te escogió el Señor. Resiste, que te falta mucho por vivir y mucho por pelear. Amén. Resiste, hermano. Nuestra vida en Cristo es persistir y no desistir. Esa sea una palabra salida del corazón de este siervo para usted, en persistir y no desistir. Amén. Dice ahí en Mateo 10, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad ¿qué? Resucitad muertos, echar fuera demonios. De gracia recibiste, da de gracia. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su ¿qué? Entonces, ¿por qué hay gente que pide dinero y que se ha robado el dinero si ahí no dice que el obrero es digno de su salario? Ahí no dice salario. Ahí dice ¿qué? El obrero es digno de ¿qué? De alimento. Amén. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo, que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Dios te ha escogido, hermano. Dios te ha puesto, aunque te rechacen, aunque haya habido cosas contrarias, pero quisiera decirte algo. Vaya conmigo a Mateo 13. Ya estamos por terminar. Mateo 13, 55. ¿Crees que te han rechazado? ¿Crees que te han humillado? Y dices, no, es que ya no puedo soportar porque me han humillado. Vamos a leer desde el 53, 13:53. Dice, aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí. Y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría? ¿Y estos qué? Milagros. ¿No es este el hijo de quién? ¿Sabes qué estaban diciendo? Él no es digno de estar enseñando aquí. Él no es digno de estar hablando esas palabras maravillosas. ¿Y por qué el Señor está haciendo eso a través de él? ¿Que no es el hijo del carpintero? Ahora usted aquí puede entender por qué tanto en su vida usted ha sufrido tanto señalamiento, tanto desprecio, tanto rechazo. Pero que también llegó el momento en que usted se la creyó tanto que hasta usted mismo ya dice, por eso es que nadie me quiere, es que aquel no me quiere, es que aquella no me quiere, ya ves, nadie me quiere. Porque tú mismo te llegaste a creer que solamente eres el hijo del carpintero. No, usted no es un simple hijo del carpintero. Usted es un hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Usted es una hija del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y dice ahí, ¿no es este el hijo del carpintero?
¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su propia casa. ¿Y no hizo allí muchos milagros? ¿A causa de qué? A causa de la incredulidad de ellos. Si se maravillaban porque hacía su manera de hablar y sus milagros, pero aún así dice que no hizo muchos milagros por causa de la incredulidad de ellos. Pero él dijo una palabra y dice: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. Y nosotros siempre hemos escuchado el concepto y hasta lo hemos dicho, que no hay profeta en su propia tierra. No está diciendo eso. Está diciendo que aún en tu propia tierra reconocerán que está Cristo en ti. Por eso dice que no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. En su propia tierra reconocerán que está siendo respaldado por Dios. Y la palabra donde habla de incredulidad, la palabra ahí menciona del griego que significa apistia. Y la palabra apistia significa infidelidad, es decir, incredulidad, falta de fe cristiana, infidelidad, desobediencia o incredulidad. Es exactamente lo contrario a la fe. La fe es pistis y la incredulidad es apistia, lo contrario. Como si nosotros dijéramos: yo soy un teológico. Y usted va a escuchar que alguien diga: yo soy ateo. Quiere decir que el ser ateo es contrario a ser creyente de Dios. Teo, Dios o dioses. El decir yo soy teo es decir yo soy creyente de Dios. Y si una persona dice yo soy atea, está diciendo yo soy no creyente de Dios. Si la palabra fe significa pistis y significa fidelidad, y la palabra incredulidad significa apistia, significa infidelidad, entonces, y lo contrario significa que cuando una persona tiene incredulidad, el Señor no hace milagros, el Señor se aparta de ahí porque la persona decidió amar más al mundo, darle la espalda al Señor o serle infiel. Aquel que se constituye amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Póngase de pie. Muchas veces nosotros hemos dichole a la gente: ahí te hablan, le damos una palabra, hemos puesto nuestro brazo sobre de él para abrazarlo o apapacharlo. Que esta noche el que ponga su brazo así sobre ti, diciéndote si puedes, sea el Señor. Ahí donde está le voy a pedir que si usted ha creído o ha recibido esta palabra, cierre sus ojos y que levante su mano en símbolo de reverencia al Señor y me permita guiarle en una oración y diga conmigo: Señor Jesús, en esta noche yo le pido perdón. Yo le ruego, Señor, que deposite su confianza en mí para hablar lo que usted me ha mandado. De hablar y no callar. Señor, yo le pido perdón
por la falta de fe o la incredulidad de mi vida. Hoy yo renuncio a esa falta de fe, a esa incredulidad. Y hoy renuncio a eso, Señor, para que usted lo arranque. Yo me rindo a usted y le ruego que con su sangre quite todo lo que estorba y que es contrario a su fe. En el nombre de Jesús, yo le ordeno a todo espíritu engañador, a todo espíritu de incredulidad, que se largue de mi vida, que se largue de mi entorno, que se largue de este lugar, que se largue de mi casa y se largue de la casa de cada uno de mis hermanos. Y en el nombre de Jesús, yo bendigo la vida y las casas de mis hermanos, de la gente que me rodea, de aún de mis hermanos en sangre. Los bendigo en el nombre de Jesús. Y en el nombre de Jesús le hablo a su espíritu para ordenarle que se levante y viva. Vive en el nombre de Jesús. Te lo ordeno. Le ordeno a su corazón que viva y se levante, porque Cristo viene pronto. En el nombre de Jesús, yo lo creo, por eso lo digo, y en fe suelto esa palabra sobre cada uno de aquellos que se apartaron o de aquel que ha sido tibio, en el nombre de Jesús. Amén. Padre, en el nombre de Jesús yo le ruego, Padre, que usted bendiga la vida de cada uno de los que estamos aquí, Señor. Que usted quite, Señor, todo lo que contamina, todo lo que está estorbando, todo lo que está haciendo, Señor, para querer enfriar los corazones, las vidas, o aún, Señor, todo tránsito de toda persona, Señor. En el nombre de Jesús, usted queme, Señor, con su fuego, Señor, todo lo que no le agrada, Señor, y usted haga que caminemos, Señor, en su fe, puestos en su confianza, puestos por usted y para usted, Padre, en el nombre de Jesús. Bendecimos la vida de cada uno de los que estamos aquí, de cada uno de los que nos escuche, pues llegue su palabra, Señor, a sus corazones, a ser transformados, Señor, para su honra y su gloria, y se ha quitado todo lo que no le agrada, Señor, para que camine en su confianza, en su fe, y haya ese pistis, Señor, en su vida. Y Él camine, Él viva y resucite, Señor. Declaramos esa vida, Señor, donde el enemigo puso muerte. Y le ordenamos a todo espíritu de muerte, a todo espíritu de engaño, a todo espíritu, Señor, que ha querido atacar, que se largue en el nombre de Jesús. Señor, gracias por lo que usted está haciendo. Gracias por lo que usted va a hacer, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Y amén. ¿Quién vive? Y a su nombre, y a su pueblo. Denle un aplauso al Señor.